En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Es difícil no sucumbir al encanto del soneto que acabamos de escuchar, el número 23 de Garcilaso de la Vega, escrito seguramente durante la estancia del poeta en Nápoles entre 1533 y 1536. Representa mejor que ningún otro la enorme transformación rítmica, métrica, léxica y estilística de la poesía española del Renacimiento por influencia de la italiana. La poesía se renueva en los modos y en las formas más que en los temas, y en este soneto recrea Garcilaso dos tópicos clásicos que solían confluir en el tema de la necesidad de aprovechar la juventud mientras dura. El colige virgo rosas, coge muchacha las rosas, llamado de este modo por un verso atribuido al poeta latino Ausonio, y el carpe diem, aférrate al día, de Horacio, motivos incombustibles de la poesía universal que veremos reaparecer en varios de los autores de nuestro curso. Los cuartetos describen a la dama, el color del rostro, la mirada, el cabello y el cuello, siguiendo el canon renacentista de la belleza femenina, de modo que el color rojo de la rosa simboliza la sensualidad y el blanco de la azucena la honestidad. El primer terceto completa la oración que estructura el texto, coged el dulce fruto de vuestra alegre primavera, y el terceto final contiene una sentenciosa enunciación del paso del tiempo expresada con efectivas imágenes. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Esa edad ligera, ese tiempo abstracto que tiene el hábito ineluctable de atravesar la vida y acabar aceleradamente con nuestra juventud, tuvo con frecuencia en Garcilaso una concreción histórica que él, el más famoso poeta soldado del Renacimiento español, supo convertir en excelente poesía. Buena prueba de ello son las 4 canciones, canciones en el sentido métrico común con las de Petrarca, que forman, junto con la cuarentena de sonetos, lo que podríamos llamar el cancionero de Garcilaso. Destaca la canción tercera, escrita en 1532. Entre marzo y julio de ese año, el poeta toledano fue desterrado a una isla del Danubio, cerca de Ratisbona, por haber asistido al matrimonio de un sobrino suyo, prohibido expresamente por el emperador. En esta canción, escrita durante su cautiverio, destaca el contraste entre la descripción del paisaje que abre y cierra el poema y el tema de la integridad del espíritu expuesto en las estrofas centrales, en las que domina la queja contenida por las penas del destierro y del amor. Y sé yo bien que muero por solo aquello que morir espero. Pero donde la experiencia personal se transmuta más admirablemente en versos de enorme originalidad y variedad, es en la sección que podemos llamar clásico-horaciana, compuesta por una oda, 2 elegías y una epístola. La fama de la oda a la flor de Cnido, inadecuadamente llamada a veces canción quinta, inadecuadamente porque es muy distinta formal y temáticamente de las 4 canciones de carácter petrarquista que la preceden, se advierte ya en su primer verso, pues con la última de sus palabras, lira, se bautizó esta forma estrófica ensayada en Italia por Bernardo Tasso, entre sus muchos intentos de remedar la métrica de las odas horacianas,
y consagrada por influencia del poeta toledano como forma esencial de la lírica española del siglo XVI. Fue la estrofa predilecta de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz. Una estrofa de 5 versos que combinaba 3 heptasílabos, el primero, el tercero y el cuarto, y 2 endecasílabos, el segundo y el quinto. Si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. Desde su inicio, he citado solo la primera de sus más de 20 estrofas, la oda plasma una enorme habilidad retórica y contiene en su conjunto un delicado juego galante que Garcilaso dirige a una dama napolitana, Violante Sanseverino, para interceder por su enamorado amigo Mario Galeota. Hay varias alusiones a la identidad del amante y la desdeñosa dama. La mención del amigo convertido en Viola, en alusión al nombre de ella, Violante, y el cautiverio amoroso de él como forzado o galeote al remo condenado. Estos juegos se dan ya en el título de la composición, pues Cnido alude al tiempo, al barrio de Nápoles donde residía la dama y a uno de los templos consagrados a Venus, diosa del amor. A la oda siguen 2 elegías tan extraordinarias como complementarias. Ambas se escribieron en tercetos, otra de las formas métricas importadas de Italia y llamadas a ser trascendentales en la poesía clásica española. Pero la primera es una elegía de carácter funeral y en concreto una consolación moral al duque de Alba por la muerte de su hermano don Bernardino de Toledo, y la segunda es una elegía de carácter amoroso, escrita desde Trapani y enderezada a su amigo Boscán con una voluntad íntima y confidencial, aunque no exenta de conciencia retórica que asombra por su modernidad. Yo enderezo, Señor, en fin, mi paso, por donde vos sabéis que su proceso siempre ha llevado y lleva Garcilaso. Como la historia de este momento trascendental de la poesía española es también la historia de una amistad, conviene decir que Juan Boscán es el destinatario de al menos otros 2 poemas de Garcilaso de la Vega. Una epístola en endecasílabos blancos, es decir, sin rima, el verso más audaz y moderno que podía permitirse un poeta del siglo XVI, escrita y fechada en Aviñón el 12 de octubre de 1534. 12 del mes de octubre, de la tierra do nació el claro fuego de Petrarca y donde están del fuego las cenizas. Y terminaremos por hoy volviendo a otro soneto, el que Garcilaso escribió con ocasión de las acciones victoriosas de las tropas de Carlos V en Túnez en el verano de 1535, y en concreto tras la toma de la Goleta. Con el tono confidencial propio de la comunicación privada, el poeta adopta el recuerdo de las cenizas de Cartago como representación de su sufrimiento amoroso. La asociación de las ruinas con las cuitas amorosas de quien las contempla gozó de gran fortuna entre los poetas renacentistas. Es el soneto 33, con el que nos despedimos hasta la próxima lección. A Boscán desde la Goleta. Boscán, las armas y el furor de Marte, que con su propia fuerza el africano suelo regando, hacen que el romano imperio reverdezca en esta parte, han reducido a la memoria el arte y el antiguo valor italiano, por cuya fuerza y valerosa mano África se aterró de parte a parte. Aquí, donde el romano encendimiento, donde el fuego y la llama licenciosa solo el nombre dejaron a Cartago, vuelve y revuelve amor mi pensamiento, hiere y enciende el alma temerosa, y en llanto y en ceniza me deshago.